ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. Bueno, pues ¿sabían ustedes que hoy se cumplen 100 años de que fueron firmados los manifiestos zapatistas en Maya? No. Prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno, de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. ¿Qué es un manifiesto, para empezar? Ajá, ¿qué son estos manifiestos? Bueno, un manifiesto es un escrito de carácter político, en donde sobre todo un partido político, pero cualquier otro tipo de organización política, da a conocer a la gente algo que ellos quieren que sepan, sus principios, sus proclamas, sus acciones, algo, ¿no? Pero es un texto definitivamente político, ese es un manifiesto. Entonces lo que tienen de especial estos manifiestos es que pues están escritos en náhuatl. Bueno, en realidad, para que se vaya entendiendo, en realidad son 4 manifiestos. No son, bueno, son 4 manifiestos. 2 están escritos en castellano y 2 están escritos en náhuatl. También tienen destinatarios diferentes. Entonces, un manifiesto está dirigido a los generales, oficiales y soldados de la división Arenas. Y entonces hay un manifiesto en náhuatl que también está dirigido a los generales, oficiales y soldados de la división Arenas. Entonces hay otro manifiesto en castellano, ese está dirigido a los pueblos donde opera la división Arenas, los pueblos de esa región, que son Tlaxcala y un poquito de pueblo. Y entonces está su correspondiente, que es el manifiesto en náhuatl, igual, pero dirigido a la gente, a los pueblos. Lo interesante de estos manifiestos en náhuatl es que no son una traducción literal de los manifiestos en castellano. O sea que quien escribió, ahí sí no tengo yo ni la menor idea, no sé si alguien la tenga, de quién escribió los manifiestos en náhuatl. Pero después de que uno los estudia, uno se da cuenta de que no son una traducción literal de los manifiestos en castellano. Lo que hace el vato este que traduce los manifiestos es algo bien chingón, porque escribe los manifiestos en náhuatl, pero en la forma de pensar de los náhuatls. Eso es bien perro, porque les digo, no es una traducción así de castellano, así se dice una cosa, lo paso al náhuatl. Es conceptos, palabras, expresiones de cómo se habla en náhuatl, cómo se piensa en náhuatl, todo eso lo traslada al manifiesto. Entonces, si uno tradujera el manifiesto o uno de los manifiestos en náhuatl y lo compara de náhuatl al castellano y los compara con los que están en español, pues no son idénticos para nada. Y eso es lo que a mí me parece más interesante, que los manifiestos zapatistas en náhuatl están escritos en el pensamiento náhuatl, no son una traducción de los mismos manifiestos escritos en castellano. Entonces, los 4 manifiestos están firmados por el general en jefe del Ejército Libertador del Sur, general Emiliano Zapata. Él firma los 4 manifiestos. Ahí sí, yo no sé si él los redactó o participó en su redacción. Tenía asesores, eso es seguro, ¿no? Intelectuales, maestros que estaban con el zapatismo hace 100 años. ¿Cómo le hicieron? La verdad es que quién sabe, ¿no? Pero Emiliano Zapata, así de su puño y letra, firmó los manifiestos, los que están en castellano y los que están en náhuatl. ¿Hasta ahí todo claro de esos manifiestos? ¿Ninguna duda? Sí. A ver. ¿Quiénes son esta división Arenas? Muy buena pregunta, porque pues por ahí podemos empezar. Entonces, pues ahí va. Domingo Arenas era de Tlaxcala. Era un vato indígena de Tlaxcalteca. De niño anduvo cuidando chivos. Y ya más grande trabajó en una panadería, repartía pan. De hecho, era un corrido que le componen, cuentan parte de esa historia, al decir que se dedicaba a vender pan. Y ya más grandecín, pues le entró al movimiento armado revolucionario. Él era originario de Zacatelco y de todo el estado de Tlaxcala, quienes más participaron en la Revolución Mexicana,
de todo el estado de Tlaxcala fueron los de Zacatelco. Fue el distrito en donde se hicieron las primeras, no sé, tomas de tierras, participaciones en la revolución, pero pues fue muy, bueno, todo el estado de Tlaxcala fue el distrito que más se destacó. De ahí salieron un chingo de revolucionarios, y entre ellos salieron 3 hermanos. Entonces uno es Domingo, que es el más conocido, otro es Cirilo, y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero son 3 hermanos. Entonces los 3 andaban ahí en la revolución. El Domingo Arenas, ya para 1918, 17-18, ya tenía el grado de general. Entonces pues él era el general de lo que se llamó, era una brigada ahí revolucionaria que se llamaba Brigada Chicotenca, pero se le dio por llamarle, pues como él era el mero general, a esa brigada con toda la gente que lo apoyaba se le conoció así, como la División Arenas. Entonces él fue un revolucionario. Zapata, bueno, ya les dije que los manifiestos zapatistas están dirigidos, así, bueno, uno y uno, ¿no? Español, náhuatl, castellano, náhuatl. Uno está dirigido a los jefes de la División Arena, y otro está dirigido a los pueblos donde tiene su influencia la División Arenas. ¿De qué tratan los manifiestos? Los manifiestos lo que hacen es invitar a los generales de la División Arenas y a los pueblos que apoyan a esa división a que se sumen al zapatismo, que le entren que apoyen a los zapatistas, que se vuelvan con los zapatistas. Entonces está dirigido a ellos. Entonces bueno, ya les había dicho al principio que el manifiesto zapatista en náhuatl está precisamente firmado en un día como hoy, pero hace exactamente 100 años. Lo firmaron en el cuartel general zapatista de, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Tlaltizapán, en Morelos. Ahí estaba el cuartel general del Ejército Libertador del Sur. Entonces ahí es donde se firman el 27 de abril del curso 2018. 1918. Pues en un día como hoy, exactamente hace 100 años, se firma, inclusive Emiliano Zapata de Entonces, por ejemplo, los manifiestos en su contenido, lo que dicen al principio de uno de dice algo así como Tzetzeloa Neca, Tlitic Amocuali, Nemilis Un insurgente enamorado de una muchacha del pueblo, está diciendo a la gente es porque algún día se cruzaron su mirada en un misterio. que, o sea, llama a los pueblos que se El acaban amor no cree en compromiso. Tzetzeloa es sacudir. Entonces dice que se acaban de sacudir el negro y no bueno, eso es amo cual es bueno, amo cual es que no es bueno. Tlitic, como el Tzipetec, Tlitic es negro. Abundaba de Dice que se culebra, acaban de espinillo y sacudir el el animalero. negro y no bueno, vida. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Si conocieran a sus Los nietos, zapatistas están llamando a toda esa gente de conocieran a Tlaxcala, sus parte de su nietos. pueblo, a que se unan al zapatismo. La montaña Porque era ellos tan dura mismos como se duro acaban de abrir separar sendero. de Carranza. No sé si les Pero suena mejorará la tierra que sentirse prisionero. porque se van juntando. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal Los pueblos de gobierno. Tlaxcala se entiende que para este año De tanto 1928 odio y ya abandono que ha sabían que se dejado estaban el mal separando del gobierno. carrancismo. ¿Qué era lo que estaba pasando en 1928? La situación. Era un contexto donde la revolución ya había acabado, así como tal el movimiento armado. Pues no, porque si los zapatistas llaman a que se unan a su movimiento armado, todavía no está acabado. O sea, todavía hay... La Constitución mexicana fue firmada Ese es un buen referente. 1917, ¿no? ¿Cuándo fue firmada la Constitución? El 5 de febrero de 1917. Entonces ya la Constitución mexicana ya se había firmado. ¿Se acuerdan dónde fue la Constitución? Fue en Querétaro, la ciudad de Querétaro. Ahí se reunieron 219 diputados y entre todos, pues bueno, ya se hizo la Constitución mexicana.
que según es la que hoy tenemos, pero la verdad es que si ustedes comparan la Constitución de 1917 y la Constitución del 2018, ya es otra Constitución, con todas las reformas que han hecho, ¿no? La reforma educativa, la reforma laboral, todas las reformas. Entonces yo más bien pienso que ya es otra Constitución la que hay hoy. Pero bueno, sí, la consideramos esa, ¿no? 5 de febrero de 1917. Entonces ya se había firmado la Constitución mexicana, y en esa Constitución mexicana ya aparece el artículo 27. Y acuérdense que el artículo 27 de lo que trata es de la posesión de la tierra, de que quien es dueño del subsuelo y del suelo es el país, ¿no? El Estado mexicano. Pero entonces, ¿por qué si ya está el artículo 27 en la Constitución, los zapatistas todavía siguen levantados en armas? Y no solo ellos, sino que la División Arenas, Tlaxcala y un cacho de Puebla donde operan ellos, ya se rebelaron contra Carranza. Lo dice lo que les acabo de decir del manifiesto, ¿no? Cuando dice que se acaban de sacudir del negro y no buena vida carrancista. O sea que se entiende que los de Tlaxcala ya se le voltearon a Carranza, ya no están con él. Y entonces los zapatistas saben eso y les dicen, pues únanse a nosotros. Entonces, ¿por qué? Si ya está la Constitución. Bueno, pues la respuesta es fácil, porque la Constitución ya está, pero Carranza no puede aplicar el artículo 27 por la amenaza de los gringos. Los gringos tienen hartos intereses aquí. Tienen tierra, tienen pozos petroleros, todo lo que les dio Porfirio Díaz, ¿no? Por lo que se hizo la revolución. Toda la riqueza está en poder extranjero. Entonces, en papel ya está bonito, ¿no? Ya está el artículo 27, ya el país es dueño del suelo y del subsuelo. Pero en la vida real, en los hechos, no pueden aplicar este artículo. Porque aplicar este artículo significa poner en orden a los gringos. Y los gringos lo ven como que eso afectaría sus intereses. Y cuando los gringos sienten que sus intereses son afectados, pues se lanzan a la guerra siempre, ¿no? Desmadre. Entonces, esa es la razón por la que, aunque ya está la Constitución, Venustiano Carranza no la puede aplicar. Y entonces los zapatistas eso lo ven como traición, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que en la Constitución ya esté el reparto de tierras y todo eso? Pero si en la vida no pasa nada, ¿no? Todo sigue igual. Entonces los zapatistas por eso desconocen el gobierno de Carranza. Bueno, del Domingo Arenas. Que era el jefe de la División Arenas. Domingo Arenas murió asesinado el 30 de agosto de 1917. Y su muerte está bien conflictiva, porque hay dos versiones. Y la verdad yo no sé, ni tampoco sé si alguien sepa ciencia cierta qué fue lo que de verdad pasó. Pero Domingo Arenas, él ya se había unido a las filas zapatistas. Lo hizo más o menos de 1914 a 1916. Poco más de 2 años. Domingo Arenas estuvo ya reconociendo el plan de Ayala y haciendo reparto de tierras, como lo estaban haciendo en el estado de Morelos. Entonces, con eso creo se entiende que Emiliano Zapata y Domingo Arenas fueron aliados en este tiempo. Ya estaban juntos. Pero entonces, ¿por qué se separaron en 1916? ¿Ustedes se acuerdan de quién fue Francisco I. Madero? Era un terrateniente que tenía aspiraciones a tener un cargo en el ámbito político. Entonces él se volvió, podría decirse, un revolucionario, pero que a diferencia de Zapata, que luchaban por la tierra, así por su gente, por su pueblo, él solo luchaba porque creo los que no podían tener un cargo en el ámbito político. Entonces es lo que él buscaba, hacer de intereses propios. Y pues ya se dio así su movimiento y todo, pero fue asesinado, ¿no? Con eso que le llaman la decena trágica. Por ahí va el asunto. Entonces, bueno, ¿ustedes se acuerdan de que en 1908 a Porfirio Díaz le hacen una entrevista? Este periodista estadounidense, ¿no? De apellido Crino. Entonces, en esa entrevista, Porfirio Díaz dice que México ya está listo para la democracia.
esa declaración, haber dicho eso, tiene como consecuencias que en México, gente de, pues no sé, intelectuales, académicos, políticos, ¿no?, vean esa declaración de Porfirio Díaz como una apertura a participar en la vida política del país. Porque pues Porfirio Díaz, recordarán que controlaba absolutamente todo con sus ministros, ¿no?, durante 30 años. Nunca se cambiaron, no eran puro viejito los que ya estaban ahí, estaban ya envejeciendo todos con Porfirio Díaz. Entonces no metieron generaciones nuevas a participar en el gobierno, había mucho descontento, ¿no? Bueno, la cosa es que el Porfirio Díaz hace esa declaración y se empiezan a formar grupos políticos, y uno de ellos se forma en Coahuila, y lo forma precisamente Francisco I. Madero. Entonces cuando ya se vienen las elecciones para 1910, pues ellos piensan que pues sí, como ya Porfirio Díaz dijo que ya estamos listos para la democracia, entonces él, junto con otras personas de un club antirreeleccionista que formaron, lo lanzan como candidato a la presidencia, a Francisco I. Madero. Y él se lo toma en serio, como que pues ya hay legalidad, ¿no?, ya hay democracia, y empieza a hacer su campaña por el país. Y cual resulta que mueve un chingo de gente, y el Porfirio Díaz se espanta. Lo que hizo ya se le está creyendo que de veras se puede. Y entonces lo encarcela, lo manda a la cárcel en San Luis Potosí. Ahí encarcelan a Francisco I. Madero. Pasa un tiempo, bueno, pasan las elecciones, gana Porfirio Díaz, pues, por sí siempre ganaba, ¿no?, vuelve a ganar Porfirio Díaz. Se pela de la cárcel y se va para Estados Unidos, y entonces declara el Plan de San Luis, y en ese Plan de San Luis es cuando llama al pueblo de México a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, ¿no? Entonces ya es cuando, bueno, no pasa lo que él esperaba, que todo el país se levante en armas. Aquí en Puebla se acordarán que el 18 de noviembre hay un enfrentamiento, ¿no?, con los hermanos Cerdán, y así muy esporádicos, ¿no?, otro levantamientito por allá, otro por allá, pequeñas en ese entonces, ¿no? Pero ahí es cuando empieza la Revolución Mexicana, así en esa situación, en ese contexto. Después, Francisco I. Madero ya llega a la presidencia, ya para 1911, ya es presidente de la República. Y entonces él habla con Zapata y le dice que tiene que licenciar sus fuerzas, que pues si ya ganó la revolución, ya es el presidente, ¿no?, ya que pelean. Pero Zapata tiene bien en claro sus ideas. Ellos por lo que pelean, y lo dijiste bien, es por la tierra, el reparto de tierras. Entonces mientras no se haga el reparto de tierras, ellos van a seguir en pie de lucha. Entonces, como él no licencia, no aquieta a su ejército, Emiliano Zapata, el Francisco I. Madero lo manda a atacar a los generales, ¿no?, ya del gobierno mexicano, y atacan a los zapatistas. Los atacan en noviembre, me parece, y 15 días después de ese ataque es cuando Emiliano Zapata saca el Plan de Ayala, que es cuando la proclama por la tierra entra de lleno en la Revolución Mexicana. La revolución va a ser por la tierra, pero los zapatistas proclaman su Plan de Ayala en noviembre de 1911. Entonces son atacados por ellos, por el Ejército Federal. Pero bueno, tú decías algo del Francisco I. Madero. ¿Cómo termina su historia? Porque pues él ya es presidente, no cumple, no hace reparto de tierras, no cambia nada, ¿no? Nomás ya no está Porfirio Díaz y ahora está Francisco I. Madero, pero todo sigue igual. Lo mandaron a diccionario, creo, ¿no? Ajá, pero ¿en qué año se acuerdan? No. Ah, bueno, tú ya dijiste la fecha, ¿no? ¿O no? No. 1913, creo. Entonces en 1913, este vato, creo que mencionaste lo de febrero, ¿no? Que pasó en febrero, la decena trágica. ¿Por qué se le dice decena trágica? Fueron una serie de acontecimientos, ¿no? ¿Pero por qué decena? No lo recuerdo. 10 días, del 9 creo al 18 de febrero. Entonces hay un levantamiento en contra de Francisco I. Madero. Quien hace una rebelión es el sobrino, ahí está involucrado el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz. Entonces, Bernardo Reyes, creo. Entonces los meten a la cárcel y Francisco I. Madero manda a Victoriano Huerta a que aplaque esa rebelión.
Y entonces los insurrectos, los rebeldes, lo que hacen es que se encierran allí en el DF en un lugar que le conocen como la Ciudadela. Y durante 10 días están atacando, ¿no? Está Victoriano Huerta atacando. Pero lo que no sabe el pobre de Francisco I. Madero es que Victoriano Huerta, a quien él mandó a sofocar la rebelión, es parte de la rebelión. Y entonces no está atacando nada, ¿no? Sino que está negociando, y todo se negocia en la embajada de Estados Unidos, con el embajador de Estados Unidos. Finalmente el embajador de Estados Unidos da su autorización, su venia, y entonces Victoriano Huerta apresa a Francisco I. Madero, a su vicepresidente también. ¿Cómo se llama su vicepresidente? Hay una estación del metro que se llama así, allí cerca del centro. ¿No le suena? Pino Suárez, ¿no? José María Pino Suárez. Bueno, entonces Victoriano Huerta agarra a los dos, y es cuando lo hace renunciar a la presidencia, a Francisco I. Madero, y lo asesina. Bueno, los asesinan al presidente y a su vicepresidente. Y entonces, según para eso, Victoriano Huerta va a quedar como presidente provisional. Pero pues la verdad es que se agandalla, porque en lugar de ser presidente provisional y convocar nuevas elecciones, lo que hace el Victoriano Huerta es que se queda de presidente. Y entonces es cuando allá en Coahuila, Venustiano Carranza, pues dice que se ha roto la legalidad, porque pues mataron a Francisco I. Madero y todo eso, y entonces es cuando se declara el jefe constitucionalista, el Venustiano Carranza. Entonces ya en el norte del país ya están varias divisiones de ejércitos constitucionalistas. Una de ellas, tal vez la más grande de todas, pues es la que encabezó Francisco Villa. Entonces empiezan a tomar pueblos, todo eso, ¿no? Empiezan por desconocer a Victoriano Huerta como presidente, y entonces se dejan venir para el centro del país, y los zapatistas son invitados. Es una convención en Aguascalientes, ¿no? Ya para 1914. En Aguascalientes se reúnen los ejércitos zapatistas, los de Francisco Villa y algunos constitucionalistas, y ahí desconocen a Victoriano Huerta como presidente, y ponen ahí hay una foto, ahí están, bueno, por eso es en Palacio Nacional, ponen como presidente a Eulalio Gutiérrez, que era el gobernador de San Luis Potosí. Y bueno, para darle fuerza al presidente interino que nombraron ahí, se vienen de regreso, se lanzan para la Ciudad de México, y es cuando en diciembre pues entra el ejército zapatista a la Ciudad de México, y ya entran y toman la Ciudad de México, y es cuando entran a Palacio Nacional, que es esa foto, ¿no? Donde está Emiliano Zapata y Francisco Villa. Entonces, pero Venustiano Carranza se huye cuando ya ve que vienen los ejércitos para la Ciudad de México, se escapa para Veracruz. ¿Por qué en Veracruz? Pues la verdad es que no es nada tonto, porque pues ahí se controla la aduana, ahí se controla la venta de petróleo, que para eso tomen en cuenta que ya había empezado la Primera Guerra Mundial. Entonces había una demanda bien grande de petróleo de parte de las potencias, ¿no? Alemania, Estados Unidos, todo el mundo quería petróleo para la guerra. Entonces Venustiano Carranza se instala en Veracruz y tiene pues lo económico, sigue controlando, aunque los ejércitos constitucionalistas están en la Ciudad de México. Después, ¿qué pasa ahí? ¿Alguien se acuerda? Pues Venustiano Carranza acumula fuerzas y pues ya tiempo después vuelve a tomar la Ciudad de México, y ya los ejércitos se repliegan, los zapatistas se regresan para Morelos, los villistas se van para el norte, Venustiano Carranza toma la Ciudad de México y entra como un héroe. Y entonces cuando pues dicen que ya triunfó la revolución, ya entra Venustiano Carranza a la Ciudad de México. Entonces ya es presidente Venustiano Carranza, pero como les digo, Venustiano Carranza en realidad no puede llevar a cabo la reforma agraria. No quiere y no puede, porque están de por medio de los gringos. Porque llevar a cabo el artículo 27 sería afectar todos los intereses de Estados Unidos, por las mineras, todos los negocios que tenía, no haciendas. Entonces Venustiano Carranza no lleva a cabo, bueno, ya saben que a finales de 1916, principios de 1917, es cuando se hace la Constitución esta, ¿no? Para todo eso, Domingo Arenas
cuando se lleva a cabo la convención de Aguascalientes, se juntan los dos ejércitos, el villista y el zapatista, ahí en Querétaro, que digan en Aguascalientes. Ajá. Domingo Arenas ve una oportunidad, porque pues eso está pasando en hartos lados, que en realidad no se hace el reparto de tierras. O sea, yo pienso que Domingo Arenas era de verdad un revolucionario. Entonces él no está de acuerdo con que en Tlaxcala, pues igual, ¿no? Ya hay ejército constitucionalista, pero no se reparte nada, ¿no? Les dicen que se estén quietos a ellos, a los revolucionarios, que ya no anden asaltando haciendas, que ya no repartan tierras, que todo se va a hacer por la legalidad. Entonces cuando Domingo Arenas ve una oportunidad en la convención de Aguascalientes, y si no mal recuerdo eso tuvo que haber sido un 12 de noviembre, que es cuando Domingo Arenas, allí en Tlaxcala, se levanta en contra del gobierno constitucionalista, y entonces él y su gente se ponen a gritar ¡Viva Zapata!, ¿no? Y es cuando se da esa alianza que les platico, que va de 1914 a 1916. Entonces durante estos 2 años, poco más de 2 años, Domingo Arenas se une al zapatismo, igual se pone a repartir tierras. Pero luego, pues como ya en 1915, el Venustiano Carranza firma por ahí una ley de repartición de tierras, la cosa es que lo convencen a Domingo Arenas para que abandone a Zapata y se vuelva otra vez constitucionalista, y lo logran. Es que hay un coronel ahí tlaxcalteca que es su amigo, que es constitucionalista, y él lo convence, y entonces Domingo Arenas pues ya deja el zapatismo y se regresa otra vez con los constitucionalistas. Pero entonces regresamos a ese punto en el que ya otra vez Domingo Arenas ya está con los constitucionalistas, pero no se hace el reparto de tierra. Dicen que hay luego, ¿no? Que ahorita lo que importa es otra cosa, que las leyes, pero no hay reparto de tierras. Con el tiempo, pues a Domingo Arenas eso no le gusta, ¿no? Pero entonces él ve una opción en volver a tener diálogos con los zapatistas. Ahí lo que pasa es que Domingo Arenas tiene contacto con los generales zapatistas, Ayaquica sobre todo, Fortino Ayaquica, y entonces tienen una entrevista aquí en Puebla, en Atlisco. Entonces ya platican y llegan a un acuerdo. Lo que promete Domingo Arenas es que del día de la reunión a un mes, él va a dejar las filas constitucionalistas. O sea, va a desconocer al gobierno de Venustiano Carranza y se va a volver con los zapatistas. Pero pasa el mes y no pasa nada de eso, sino que Domingo Arenas sigue estando con el ejército constitucionalista del lado de Venustiano Carranza, y también ataca lugares donde hay zapatistas. Entonces pues los zapatistas lo ven con sospecha. Pero entonces el Domingo Arenas les manda una carta y les dice que pues se enteraron de su reunión y que para él no es muy fácil salirse de los constitucionalistas, ¿no? Como que lo tienen checado. Entonces le dice a los generales zapatistas con los que está en contacto que se reúnan otra vez, y es cuando se reúnen el 30 de agosto de 1917 en la hacienda de Huechocuapan, aquí en Atlisco, cerca de la ciudad de Atlisco. Ahí se reúnen. Entonces ahí se reúne Domingo Arenas, el jefe de la división Arenas, no con Emiliano Zapata, sino con generales zapatistas. Entonces ahí pues les digo, entre ellos está el Fortino Ayaquica, que es el que al final va a contar toda esta historia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Les digo, aquí la verdad es que quién sabe, porque hay dos versiones, ¿no? Hay una versión de los tlaxcaltecas y otra versión de los zapatistas, y las dos versiones son contrarias. O sea que quién sabe qué pasó ahí, ¿no? Pero los tlaxcaltecas dicen que se reunieron, que ya estaban dialogando los generales, que cuando de repente salieron hombres de no sé dónde y los atacaron y mataron a Domingo Arenas a cuchillazos. Entonces acusan a los zapatistas de traición, los de Domingo Arenas. Dicen, los zapatistas nos traicionaron, nosotros íbamos en buena onda y pues nos atacaron, mataron al general Arenas y nosotros nos pelamos, ¿no? Esa es su versión de los de Tlaxcala. Pero la versión de los zapatistas es bien diferente. Ellos dicen que pues ellos ya estaban en la reunión, ya estaba el diálogo, cuando de repente se oyó un disparo, y dicen ellos que el disparo era la señal para que los atacaran, porque es donde se estaban entrevistando Domingo Arenas y el general zapatista, dice que ahí atrás estaban sus guardias, algo así,
y que empezaron a disparar sobre ellos. Entonces el general zapatista que estaba con Domingo Arenas dice que lo que hizo fue abrazarse de Domingo Arenas para evitar que le dieran a él de balazos. Entonces estuvieron forcejeando ahí ellos dos y en medio de la balacera, y entonces lo que hizo el general zapatista fue sacar su cuchillo y sí, efectivamente matar a Domingo Arenas. Y entonces pues ya llegaron, no sé, una tropa de 100 zapatistas, los ayudaron, se pudieron, porque tomen en cuenta que el lugar donde se llevó a cabo, Atlisco, esa era la zona que tenía bajo su control todavía las fuerzas de Domingo Arenas. O sea que los zapatistas no estaban en su territorio, estaban en territorio de Domingo Arenas. Bueno, constitucionalistas, ¿no? Pero que Domingo Arenas estaba a cargo. La cosa es que al final de cuentas los zapatistas lo que dicen, porque hay escritos sobre eso, de los generales, pues que los de Tlaxcala los traicionaron, que les tendieron una trampa y que pues pudieron escapar, ¿no? Entonces creo que la versión, o más bien lo que de verdad pasó, quién sabe si algún día la sepamos, pero ellos, los de Tlaxcala, acusan de traición a los zapatistas acusan a los de Tlaxcala de que los traicionaron. Pero lo que sí pasó, y eso es seguro, es que ahí murió Domingo Arenas, de cuchillazo. Eso sí pasó. Ahí estaba bien muerto y pues ya lo recogieron y se lo llevaron. ¿Y por qué lo mató el general? ¿A quién? A Domingo Arenas. Porque según la versión de los zapatistas, pues dice que los de Tlaxcala los atacaron a ellos. Entonces ya estaban los balazos así hacia los zapatistas, y lo que hizo el general fue protegerse con el cuerpo de Domingo Arenas. Entonces por eso dice que estuvieron forcejeando, ¿no? Pero como él no podía sacar su pistola y eso, lo primero que sacó fue el cuchillo y le dio, pero no lo mató, según él mismo. O sea, nomás le dio el cuchillazo, y en algún momento del forcejeo Domingo Arenas echó a correr para donde estaban sus guardias, pero a la hora de que echó a correr, como está la balacera, pues ahí murió en medio de los balazos. Pero según los zapatistas, los de Domingo Arenas los atacaron a ellos, y pasó así, ¿no? Pero bueno, el hecho es que Domingo Arenas murió ahí, y entonces quien toma el control de la división Arenas pasa a ser su hermano, Cirilo Arenas. Entonces ya estamos en 1917, ¿no? Entonces ya murió Domingo Arenas, ahora viene su sucesor, y entonces él, pues en principio busca vengarse de los zapatistas. Y entonces Venustiano Carranza le dice, pues sale, vas a seguir siendo general de la constitucionalista, pero pues siempre y cuando ataques a los zapatistas. Entonces él busca venganza, los ataca, pero pues no pasa gran cosa, ¿no? Ahora ahí lo que pasa también es que Cirilo Arenas, igual que su hermano Domingo, lo que quieren es la restitución de tierras. Entonces también Cirilo Arenas se da cuenta de lo mismo, que ya Venustiano Carranza ya está en la presidencia. Ya se había firmado la Constitución, ¿no? 30 de agosto. La Constitución se firmó el 5 de febrero. Ya estaba la Constitución y no hay reparto de tierras. La situación sigue igual, ¿no? Los hacendados siguen ricos, el peón sigue pobre. Entonces Cirilo Arenas, hermano de Domingos, empieza a desobedecer al gobierno de Venustiano Carranza y empieza otra vez a repartir tierras. Y en ese contexto, exactamente en ese contexto, es que los zapatistas piensan que se pueden aliar otra vez con los arenistas o con los de la división Arenas, ¿no? Y por eso es que mandan esos manifiestos. Entonces, así creo que se entiende más, ¿no? Que por eso es que mandan esos manifiestos a los generales, oficiales y soldados de la división Arenas para que se pasen del lado del zapatismo, porque ya se sacudieron del yugo de los carrancistas, pero también a la gente de los pueblos, ¿no? La gente común y corriente, para que apoye la causa zapatista y se haga el reparto de tierras. Al final, pues, fue un intento que hicieron los zapatistas, no pasó. Al final han de recordar que Venustiano Carranza igual lo asesinan, ¿no? Álvaro Obregón, que había atacado a los zapatistas, termina otra vez asesinado termina asesinado el Venustiano Carranza como Francisco I. Madero. De hecho, Venustiano Carranza lo matan aquí en Puebla, ¿no? Hay un pueblo que se llama, no, se me olvida. Xochimilco es donde estaba el cuartel general. Tlaxcalantongo, creo, aquí en Puebla, por este lado. Pero bueno, la cosa es que
pues ahí la tirada de Venustiano Carranza es pelarse para Veracruz, porque hay un levantamiento en su contra que dirige Álvaro Obregón. Entonces él se pela de la Ciudad de México y dice, pues otra vez me voy para Veracruz, pero pues no cuenta con que va a haber una, ¿cómo le llaman? Una celada, una trampa aquí en este pueblo. Entonces ellos están durmiendo ahí, Venustiano Carranza con su gente, y así en la oscuridad de la noche, una balacera, ¿sabes? Todos muertos, ¿no? Y ahí acabó la historia de Venustiano Carranza. Entonces piensen ustedes así, todo ese, pues no sé, lo que vivimos como país, ¿no? O sea, Francisco y Madero lo asesinan, ¿no? En una lucha de poder, ¿no? Venustiano Carranza lo asesinan, ¿no? Pero los zapatistas nunca bajaron su estandarte. Siempre fue la tierra por lo que luchaban. ¿En qué año asesinan a Emiliano Zapata? 19. El 10 de abril de 1919. Entonces, pues se dan cuenta de que, pues sí, de que la única forma de acabar con el zapatismo, pues es a traición. Y así a traición, ¿no? Hay muchas traiciones ahí, pero pues le tienden igual una trampa ahí en Chinameca Emiliano Zapata, ¿no? Él piensa igual que ya encontró aliados, pero pues no, nada más se le hicieron de finta para que cayera en la trampa. Y pues ya llega Emiliano Zapata, ¿no? Con sus generales a la hacienda, pensando que va a tratar ahora con nuevos aliados. Y pues cuál va siendo que la hacienda está rodeada de gente, ¿no? Todos con armas. Y se suelta la balacera y pues ahí muere Emiliano Zapata. Pero, pues bueno, no, la idea no es tratar así ampliamente de la historia de la Revolución Mexicana, pero sí darse una idea en qué contexto fueron escritos esos manifiestos zapatistas en Náhuatl. ¿Qué es lo que decía cada manifiesto. cada manifiesto, algo en particular a cada sector al que fue mandado, o era general así? Solo hay que unirse a la causa. Pues una invitación, les digo, a unirse al zapatismo. Pero así de lo que preguntas, a mí se me ocurrirían tres cosas que yo veo, o que yo veo ahí al leer los manifiestos zapatistas en Náhuatl. Porque si los leen la versión en castellano, pues está bueno, ¿no? La pueden leer, pero lo que yo les digo que a mí me parece lo más chido de los manifiestos en Náhuatl es que están en el pensamiento náhuatl, ¿sale? Entonces nada más les voy a mencionar tres conceptos en náhuatl de cómo están escritos esos manifiestos. Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme recordar. Una parte del manifiesto dice así: no yolo papaki iwan itech maustica intoca integual animatzintlaneca. Y ahí sale una palabra. Esta es una palabrota. Nete, walo, anime, tlatzintlan, eka. Bueno, todo esto es una sola palabra, pero es parte del manifiesto zapatista. Entonces esta partecita que le estoy diciendo dice así, ¿no? No lloro papaki, mi corazón se alegra, ¿no? Iguamitech maustica, que es con dignidad, ¿no? Y es cuando dice al nombre de esto, en el nombre de estos. Entonces, aquí la palabra que me gustaría destacar es esta, ahorita, ¿no? Netehualo anime es el plural de Netehualoani. Entonces este es el singular, este es el plural. En náhuatl hay un plural que es de terminación me, como tepe, tepeme, cerros, ¿no? Entonces esto es lo que interesa. Entonces, ¿quién es un Netehualoani? Es alguien que rompe cosas con piedras. Eso significa. Aquí está esta raíz que viene de tetl, como tecali, ¿no? Piedra. La raíz de tetl es te. Entonces, por eso les digo que es bien interesante el manifiesto zapatista en náhuatl, porque este es un concepto náhuatl. No, esto lo que lo traducen en castellano es como
el que lucha, no sé cómo se le pueda decir de otra forma, o sea, pero el que lucha por algo, el luchador, pero no de lucha libre, ¿no? Sino luchador social, por una causa justa, es alguien que rompe cosas con piedra, o sea, alguien que se rebela, alguien que no está de acuerdo, ¿no? Alguien que dice ya basta, pero así con esa idea en náhuatl, ¿no? Porque lucha, o sea, esto es, digamos que es luchador, pero lucha sería algo así. Y pues sí, es la acción de romper algo con piedras, la netehualistle, la lucha. Ese es el concepto náhuatl para decir la lucha, ¿no? Entonces el que lucha es y esta palabra, porque les digo que todo esto está junto, es una sola expresión, Tlatzintlan es que está abajo, y esta eka es el gentilicio. Sí marcan que es eso del gentilicio, ¿no? Sí, la gente, gordo, ¿no? Gentilicio es, por ejemplo, ¿cómo se le dice a la gente que es de Puebla? Poblano, Poblano. Al que es de Francia, francés, al que es de Alemania, alemán. ese es el gentilicio. Entonces a mí se me hace bien interesante porque esto significa abajo y tiene la terminación del gentilicio en náhuatl. Entonces así como si estamos diciendo, alguien que es de Puebla es poblano, alguien que es de China es chino, alguien que es de Francia es francés, alguien que es de abajo, ¿cómo se dice? Alguien que es de abajo. ¿Cómo lo dirían? Alguien que es de Tepeaca es tepeaquense, ¿no? Alguien que es de Santa Clara es clareño. Yo pensé en hacer igual. No. O sea, chance. Pero no, yo estoy diciendo así en náhuatl la idea, o sea, más bien en español. No, La idea de cómo, o sea, alguien que es de abajo, ¿cómo le diría? jodidos, ¿no? Los pobres, Sería lo que podríamos pensar, ¿no? Pero si quisiéramos darle así la terminación, pues sería yo creo que abajeño, ¿o no? O cómo se le dice a alguien que es de abajo, ¿no? Alguien que es de Tepeyahualco es, ¿cómo le dice? Tepeyahualqueño, Clareño. clareño. Entonces alguien que es de abajo es un abajeño, pero en un sentido muy literal, ¿no? Pero en un sentido más metafórico, sí, es alguien que es de abajo y que lucha. Entonces piénsenlo, y el concepto está bien grandote, ¿no? Y está bien cabrón, porque es alguien que está abajo, que viene de abajo y que se revela y dice ya basta, y entonces rompe cosas con piedra, o sea, la acción, ¿no? Entonces esto lo traducen como luchador, revolucionario y todo eso. Yo digo que más que buscar una traducción, como que hay que tratar de entender en náhuatl qué es, ¿no? Pero bueno, a mí se me hace una palabrota, ¿no? Porque bueno, ya entienden ustedes más o menos cómo es el náhuatl, de que se van juntando las raíces de las palabras, ¿no? Pero esta es una cosa bonita, porque todo esto es un concepto, así junto. A ver, léalo. Metehualoanime Tlatzintlaneca. ¿Tú? Netehualoanime Tlatzintlaneca. Pues miren qué palabrota, ¿no? Cuántas sílabas, ¿no? 1, 2, 3, 4, hartas. 20 sílabas a lo mejor. Bueno, tal vez poco menos. Pero es una sola palabra, es un solo concepto. Entonces no sé si buscáramos una traducción, pues ¿qué decimos, no? Los que luchan, que vienen de abajo, ¿no? ¿Quién sabe qué se nos puede ocurrir para traducir? Pero en lugar de traducirlo, a lo mejor lo entendemos, ¿no? Tlatzintlán de abajo, Eka, gentilicio que viene de allá abajo y que rompe cosas con piedras, luchador, ¿no? O sea, un luchador de abajo. Entonces, esta es la gente a la que está llamando Zapata en el manifiesto zapatista en náhuatl, a esta. ¿Quiénes son los contrarios de estos? Los que no hacen nada y están arriba. Bueno, lo que pone en náhuatl el manifiesto, a mí se me hace muy, muy cabrón, sin exagerar. O sea, los contrarios de estos, contra los que luchamos. Porque en náhuatl usa esta expresión.
Estos son los enemigos contra los que hay que luchar. Cristiano. Cristianos. Cristiano. Esa es la castellanización en náhuatl de la palabra cristiano. Entonces tú te has de acordar, tú que leíste La visión de los vencidos, cómo ahí los textos antiguos, ¿no? Los anales de Tlatelolco, la relación anónima de 1528, se refieren a los conquistadores, a los españoles, con esta palabra. Bueno, les dicen los cristianos, ¿no? Pero en náhuatl, así ya castellanizado, dicen los cristianos. Cuando dice que los cristianos vienen y buscan en las mujeres, ¿no? Que las buscan en el cabello, entre sus ropas, para buscarles el oro. Entonces los conquistadores, desde el náhuatl del siglo XVI, son los cristianos, los que llegaron a agandallarnos. Entonces a mí eso me parece bien interesante, que siglos después, 4 siglos después, en el manifiesto zapatista en náhuatl, ¿por qué razón? ¿Quién sabe? ¿Quién lo escribió? ¿Quién sabe? Pero vuelven a usar esa palabra, cristiano. Pero esta palabra también es interesante. Aquí me faltó una L, Tlalpía. En náhuatl, tierra se dice tlali. El verbo tener es pía. Por ejemplo, si yo digo nicpía, es yo tengo. Nicpía es no tengo. Pero pía viene la idea de poseer. Y bueno, aquí la persona, ¿no? Y el plural. Entonces esto lo pueden entender como cristianos poseedores de tierra. Interesante que lo traducen como los caciques y los hacendados. Está cabrón, ¿no? ¿Quién es el cacique, el hacendado, el que nos explota, el que nos mata, el que nos reprime, el que nos tortura? Es ¿no? Es un poseedor de tierra cristiano, el hacendado. O sea, más que Zapata, cabría preguntarnos, ¿fue el zapatismo un movimiento indígena o no? Hay quien dice que no, que fue un movimiento campesino, pero quitándole el elemento indígena. John Womack, un historiador gringo, ¿no? Entonces él dice que pues, el único momento indígena que hubo en la lucha zapatista es cuando Zapata firma los manifiestos zapatistas en náhuatl. O sea, que le resta importancia. Así como, ay, qué cosa más extraña, ¿no? Que hayan escrito un manifiesto en náhuatl. Yo lo que pienso es que lo extraño no es que hayan escrito un manifiesto zapatista en náhuatl. Lo extraño es que no se hayan escrito más. Porque ¿quién era toda la bola? Los que andaban peleando, los que se rajaban, los que morían. Indios, ¿no? Gente que hablaba náhuatl. Y eso lo entendieron muy bien los zapatistas, Emiliano Zapata, al firmar este manifiesto. Porque por eso mandan los 2 manifiestos, ¿no? Uno en castellano, pero otro en náhuatl. Porque saben que todo ese gentío que vivía en Tlaxcala hace un siglo, y partes de Puebla, o aquí en el pueblo, aunque, bueno, no estamos allá, pero hace 100 años aquí se hablaba náhuatl. Pues imagínense en Tlaxcala hace 100 años, seguro se hablaba la lengua náhuatl. Pues cómo se comunicaban con ellos. Pues era una estrategia también, ¿no? Mandamos esos manifiestos zapatistas, pero en náhuatl. Aunque la historia no habla de un movimiento indígena náhuatl, no lo describe así el zapatismo. Pero bueno, lo que tú decías también es importante tomarlo en cuenta. Zapata, dicen los historiadores y eso, no era indígena, era mestizo. Trabajaba como, ¿cómo le llaman? Caballerango, ¿no? Algo así, en una hacienda. Y sí, se involucra, ¿no? en la defensa de la tierra de su pueblo de Anemicuilco. Y ya cuando muere su jefe, el que estaba a cargo de la defensa de los intereses de Anemicuilco, entonces él ya queda como heredero de la lucha. Entonces ahí hay este asunto en el que dicen, pues si Zapata no era indígena. Pero más bien aquí lo que yo veo es que una persona, independientemente de su color de piel, puede elegir, ¿no? ¿Dónde está? ¿O con quién va a luchar? O estás arriba con el tlalpialoanime cristianos, los hacendados, los caciques, los explotadores, que todas esas palabras ahí en referencia a esto, o estás con los de abajo, ¿no? Los que vienen de abajo y rompen cosas con piedras, ¿no? Los rebeldes, la rebelión. Entonces, por lo que hizo Zapata, pues sin duda alguna está aquí, ¿no? Estaba del lado de ellos, seguro. Peleó por la tierra, ¿no? Repartió tierra. Andaba. Ese sí lo tengo aquí anotado. Miren.
sacaron un libro en la UNAM en 1974 que se llama Memoria Náhuatl de Milpalta. Checa dónde está Milpalta. Es la Ciudad de México, ¿no? Ahí por Xochimilco hay una delegación, por eso se llama Milpalta. Bueno, fue de una señora que se llamó Luz Jiménez, de ahí, originaria de Milpalta. Nació en 1895 y murió en 1965. Pero antes de que muriera dejó dado su testimonio de qué fue para ella el zapatismo, porque los zapatistas llegaron allá a Milpalta, estuvieron ahí. Entonces a mí me parece bien interesante lo que dice la señora, sus palabras de la señora, que están en náhuatl, pero bueno, aquí están en castellano. Entonces chéquense lo que dice. Lo primero que supimos de la revolución fue que un día llegó un señor Zapata de Morelos y se distinguía por su buen traje. Traía sombrero ancho y fue el primer gran hombre que nos habló en mexicano. Cuando entró, toda su gente traía ropa blanca, camisa blanca, calzón blanco y guaraches. Todos estos hombres hablaban el mexicano, casi igual que nosotros, o sea, la gente de Milpalta. También el señor Zapata hablaba el mexicano. Cuando todos estos hombres entraron en Milpalta, se entendía lo que decía. Son unas palabras bien chidas de alguien que lo vio, ¿no? Así vio cómo entraron los zapatistas, ¿no? Emiliano Zapata con su sombrero y todo el gentío, ¿no? De indios. Y la señora diciendo, ¿no? Si nos entendíamos con ellos, hablan igual casi que nosotros. Pues Morelos, Milpalta, ¿no? Aunque son dos regiones diferentes, pero pues náhuatl a final de cuentas, ¿no? Pues sí. Entonces, es que hay quien dice que Zapata no hablaba náhuatl y todo eso, ¿no? Pero pues obviamente yo pienso que el movimiento zapatista no era Emiliano Zapata, o no solo Emiliano Zapata, ¿no? Sino todo ese gentío que lo siguió, y toda esa gente sí hablaba en náhuatl, porque en donde se da el movimiento zapatista es en la región náhuatl, Morelos, Puebla, Acatlán, todo esto, ¿no? Atlisco, aquí nosotros, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, había cachitos de Guerrero, ¿se acuerdan cuando vinieron los familiares de Yotzinapa hablan náhuatl? Entonces, la Revolución Mexicana, yo considero, hay gente experta en esto que me diría estás loco, pero yo considero que en la Revolución Mexicana sí hubo un movimiento indígena náhuatl, que era el de los zapatistas. Y creo que la prueba más latente pues es este escrito, ¿no? El de cómo Emiliano Zapata afirma esto, para que se vaya esa palabra, esa voz en náhuatl, a gente que habla náhuatl. Pero lo más chido, les digo, son estos conceptos que vienen en náhuatl. Y bueno, el tercero, porque les dije que les iba a dar 3 nomás, entonces este sería del de abajo, ¿no? El vencido, el jodido. Este sería de su contrario, de su enemigo, ¿no? El cacique, el hacendado, el explotador, el negrero. Pero ¿y por qué se enfrentan estos dos? ¿Qué quiere cada uno? Bueno, pues ahí viene otra partecita del manifiesto zapatista en náhuatl, cuando dice Incachi, Hueytequit, Leintic Chihuasque, Ixpan Totlaltipacnantzin, Mixtoa Patria. Y pues esa palabra yo creo ya la conocen. Es una sola. O sea, ¿por qué estos tienen que rebelarse? ¿Por qué tienen que luchar? El propio manifiesto zapatista les dice por qué, ¿no? Por el gran trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Ixchihua, Ixpan, sobre. De esto trata todo para los zapatistas. Toda la lucha, toda la vida, toda la muerte trata de esto, ¿no? Pero esto tiene 2 visiones distintas, ¿no? Porque para los tlalpialoanime cristianos es una mercancía, se la dueñan, ¿no? Se la roban, porque cómo se hicieron todos esos hacendados de tierras, quitándoselas a las comunidades indígenas. ¿Se acuerdan que Porfirio Díaz, o en toda esta época, ellos pensaron, Porfirio Díaz y su gente, que el problema de nosotros, de los mexicanos, de ser un país jodido, estaba en nuestro color, o sea, en ser morenos? Y entonces por eso Porfirio Díaz le abre la puerta así de par en par al país,
para que harto extranjero se deje venir. Su idea es blanquear el país. El defecto del país es que es prieto. Si lo blanqueamos, pues ya va a ser un país desarrollado, bueno. Entonces ahí tienen, por ejemplo, a los de Chipilo. Llegó harta gente, ¿no? De Europa, ¿no? De Alemania, de Italia, de otros lados. Y les ofrecieron así tierras, ¿no? Por ejemplo, los chipileños que hay acá, ¿no? O los de Chipilo de Jalisco. O sea, ¿por qué? Si todos esos son comunidades indígenas, ¿no? Pero pues ellos les valía, decían, no, ustedes lleguen y las mejores tierras son para ustedes y chambeen. Que los indios se rebelan, para eso está el ejército. Los yaquis, por ejemplo, ¿no? Harto indio muerto. Entonces por eso les decía que lo raro no es que haya un manifiesto zapatista en náhuatl. Lo raro es que no haya habido más documentos en lenguas indígenas. Porque quien participó en la revolución fue harto indio. Por ejemplo, ¿quién andaba con Villa? Francisco Villa. Pues seguro andaban los yaquis, los mayo-lloremes, todos ellos, ¿no? Pero pues aquí se deja ver el desprecio, ¿no? Porque para los líderes revolucionarios, los indios son carne de cañón. No son gente con la que hablamos de igual a igual, así, bueno, ¿y tú qué quieres en esta revolución? No, es tú sígueme, para usarte, ¿no? Como carne de cañón, para que te maten. Pero no era para vernos de igual a igual. Entonces, visto así, piensen ustedes que el único que vio al indio de frente, pues fue quien firma este manifiesto zapatista en náhuatl, ¿no? Entonces les digo, esta que es la lucha por esto, según el manifiesto zapatista, tiene sus dos formas de entender, ¿no? Por un lado, para los de arriba es una mercancía para enriquecerse, pero para los de abajo, o sea, para estos, para los Netehualán y Metlatzintlaneca, es algo sagrado. La palabra lo dice bien claro, ¿no? Ya la conocen, ¿no? Muestra todo lo que está sobre la superficie terrestre, madre querida. Por eso tenemos que luchar, o sea, por todo esto, ¿no? Por nuestra madrecita la tierra, se puede traducir, por nuestra querida madrecita la tierra. Entonces, los manifiestos zapatistas en náhuatl tienen estos elementos, ¿no? Yo pienso que tan solo con estos tres dan para reflexionar, ¿no? De qué fue la Revolución Mexicana para nosotros, para los náhuatl, no lo que dice el libro de texto. Así que esos datos duros, ¿no? Sino entender quién hizo la revolución en toda esta región, ¿no? ¿Sí han visto ustedes que aquí en Santana Copan, el 20 de noviembre hacen una fiestononona, ¿no? A mí una vez me invitaron, todos los ejidatarios se juntan, hacen un desfile por el pueblo, salen todas las escuelas y luego viene una comilona. Y los señores lo dicen, ¿no? Es por Zapata. Si no fuera por él no tendríamos tierra. Pues lo recuerdan. Y esta era la lucha, ¿no? Por la tierra. ¿Quién la iba a poseer? ¿Los de arriba o nosotros? Y por eso todo esto que se dio. Pues bueno, son tres conceptos en náhuatl que yo creo están re buenos y grandotes, ¿no? Sí. Porque tenemos este y este. Pero son apenas palabritas del manifiesto zapatista en náhuatl. Imagínense lo que ha de ser leer los manifiestos en náhuatl, recitarlos, no todo lo que hay ahí, pero del pensamiento náhuatl. Pues en esas andamos. Y pues la idea de hoy nada más es platicarles esto, pues para que sepan esto que hacemos, pues en un día como hoy, 27 de abril del 2018. Entonces está chido pensarlo que exactamente hace 100 años, un siglo, estaba pasando Zapata firmando, ¿no? Manifiestos en náhuatl con toda esta información para los pueblos. Quería decir hoy que lo platicamos que entre estos manifiestos zapatistas en náhuatl, aunque están escritos ya en el alfabeto latino, en estas letras que hoy conocemos, ahora se me ocurre exactamente ahorita que tienen una relación con el Códice Borgia. La deben tener, ¿no? Aunque pareciera que ya no hay nada, ¿cómo no? Los dos salieron de una gente, ¿no? O de gentes morenos, de aquí de la región. Entonces, pues hay harto documento que estudiar, ¿no? Y aquí pues está haciendo esa chamba. El Códice Borgia, el Nicanopogua, los manifiestos zapatistas, los cantares mexicanos, y hartos documentos que hay. Pero pues bueno, ya platicamos un poco de los manifiestos.
en qué contexto fueron escritos. Y bueno, entonces miren, aquí hay un 1911 en la Cámara de Diputados, el 25 de octubre, un diputado que se llamaba José María Lozano, el discurso que se echó ahí, es un extractito, ¿no? El discurso completo ahí está en otros documentos. O sea, pero nomás chéquense lo que dice este vato de Zapata, un diputado en 1911. Tras la aparente calma de Emiliano Zapata, el Atila se sublevó. Es el libertador del esclavo, es el prometedor de riquezas para todos. Ya no está aislado, ha hecho escuela. Tiene innumerables prosélitos. Con el señuelo de promesas anárquicas, ha ofrecido reparto de tierras. Y la prédica ya empieza a dar sus frutos. Los indios se han rebelado. Entonces damos por terminado. La tierra mía, la tierra tuya. La tierra mía, la tierra tuya. La tierra mía, la tierra tuya. Un insurgente enamorado de una muchacha del pueblo, porque algún día se cruzaron su mirada en un misterio, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin